Yo percibo el bilingüismo en Colombia en el sentido en que se formen a las instituciones educativas para que desde muy temprana edad a los colombianos se fortalezca lo que sería una segunda lengua, en este caso inglés y español. No considero que la cultura colombiana esté lista o dispuesta para ser bilingüe porque falta muchísimo, en este caso, desde las instituciones educativas, llamémoslas rurales o más aledañas, falta mucho con respecto a la formación de los docentes de segundas lenguas. Y por otro lado, se observa que muchas personas de otros países están ya aprendiendo nuestro idioma, por lo que estamos en un nivel de atraso. Es decir, mientras que ellos esperan a que nosotros aprendamos una segunda lengua, ellos ya la están aprendiendo, dado el caso de Asia. Por esa razón considero que no estamos listos para ese bilingüismo, porque teníamos una meta para el 2019 y según los resultados no se ha visto de forma positiva. Bueno, actualmente cambiaría las prácticas pedagógicas actuales en torno a la enseñanza de la segunda lengua extranjera, la profundización con respecto al idioma de inglés, por lo que las instituciones universitarias tienen su enfoque. Algunas se enfocan en lo pedagógico, otros en lo académico, pero están dejando a un lado lo que sería la formación de la segunda lengua, en el sentido en que se fortalezca eh, lo que sería el examen de admisión para que el docente en formación en verdad tenga una alta capacidad en una segunda lengua, para así pueda finalizar con lo que propone el Ministerio de Educación, que sería un C1 en este caso. Pero si uno se pone a analizar en las instituciones universitarias, no se alcanza el personal graduando en un C1, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, fortalecería, aunque también considero que se trata de enfocar, pero darle una mayor exigencia. Bien, en el ambiente escolar hay muchísimas estrategias que uno puede fomentar el bilingüismo. Por ejemplo, en la parte de los descansos se pueden utilizar muchísimas estrategias para que los estudiantes puedan hablar. Desde el aula y desde el momento en que el docente llega a una institución educativa, puede mejorar ese nivel de inglés. Es decir, si la clase es de inglés, hay que considerarla un 100%. Así la institución educativa no sea bilingüe, así la institución educativa le falte formarse más en una segunda lengua, pero parte desde el docente y teniendo en cuenta que el docente debe seguir actualizándose y estudiando para poder subir el nivel. Otra de las estrategias es motivar a los estudiantes a participar de diferentes exámenes internacionales y nacionales para que ellos estén midiendo el idioma, fortalecer lo que serían las cuatro habilidades, lo que sería más que todo enfocarse en hablar, exigirle al estudiante para que pueda hablar, no solamente para que lo escriba, para que lo escuche mejor, para que lo lea, sino para que lo hable, para que se vaya soltando. La exigencia del docente en primaria sería lo fundamental para que se pueda mejorar ese ambiente de bilingüismo en la escuela. Considero que en Medellín hay muchísimos espacios para promover ese bilingüismo. Esos espacios que se pueden alcanzar por el momento son espacios en donde jóvenes y adultos pueden compartir, pero en este caso invitar a la población más pequeña, en este caso los más niños, lo que serían los niños de primaria. ¿Por qué? Porque en ese sentido ellos están en una etapa en donde pueden o gustarle o no lo que sería el inglés. Muchos jóvenes que participan de estos espacios lo hacen por gusto, pero la mayoría no lo realizan porque no lo encuentran como de su agrado. Entonces se puede fomentar y que en este caso Medellín
o muchas instituciones educativas o también las instituciones universitarias tengan ya muchos espacios donde puedan alcanzar a mayor población y así puedan mejorar la parte de la segunda lengua. Con respecto al marco común europeo, profundizaría más las temáticas que puede exigir, en este caso en Colombia, es decir, los libros, por ejemplo, las editoriales, trabajan bajo el marco común de otros países, es decir, no se enfocan desde lo que el marco común europeo de referencia de acá en Colombia se basa. Lo mismo que muchas cartillas y muchos documentos, es decir, los libros que uno trabaja en las instituciones educativas están en un nivel más avanzado de lo que acá en Colombia se exige. Considero que se puede aumentar más en la exigencia, en las temáticas, sobre todo porque Medellín también tiene muchas instituciones educativas que son bilingües y más las instituciones educativas que manejan ya una segunda lengua. Por tal razón, y teniendo en cuenta los planes de aula de varias instituciones educativas, se puede mejorar más, exigir más con respecto a las temáticas para poder que Colombia sea un país bilingüe. Colombia apenas empezó con su crecimiento. Obviamente nos tuvimos que ir acercando a él poco a poco, pero realizó como un salto grande en los últimos 5 o 10 años, digámoslo así. Por lo tanto, ha sido como algo que ha, digamos, ha cogido desprevenido a los estudiantes y a muchos docentes. Colombia está preparado, no, yo pienso que el mundo entero tiene que estar preparado, debe estar preparado para ser bilingüe, porque si estamos en un momento en el que todos nos comunicamos en segundos, todos tenemos que hablar una lengua en la que entendamos. Entonces, ¿cuál es esa lengua? El inglés por ahora, listo. ¿Qué cambiaría de las prácticas pedagógicas? Pienso que no ser tan permisivos, o sea, las prácticas pedagógicas con respecto al bilingüismo llevamos a los estudiantes de una forma muy relajada, muy tranquila, y los estudiantes que están estudiando, digamos, pues valga la redundancia, para ser docentes de inglés tienen que ir a un ritmo mucho más acelerado que las personas o los estudiantes que simplemente necesitan comunicarse en inglés. O sea, pienso que los docentes en formación de inglés tienen que tener un ritmo mucho más acelerado para llegar a ser bilingües. Los espacios de ciudad para trabajar el bilingüismo han ido creciendo. Tenemos a favor que tenemos muchos turistas, tenemos muchas personas con quien compartir. No son suficientes los espacios que ha creado la ciudad. Necesitamos crear más ambiente bilingüe. Hay muchas personas son reacias todavía a tener que responder en inglés, a tener que enfrentarse como al inglés. Hay que crear una cultura bilingüe más que un ambiente bilingüe. Debe ser una cultura en la que todos, tanto adultos como niños, sintamos la necesidad en ciertos espacios, cuando visitemos ciertos espacios, de hablar, de pensar, de entender solamente en inglés. El marco común europeo de referencia hay que traerlo a los ambientes colombianos. De hecho, ya se ha hecho porque el marco común proporciona 6 niveles y en Colombia ya trabajamos el A1 más, el A1 menos, o sea, tenemos que ir haciéndole ajustes. Es un documento que permite traer muchas cosas buenas, pero que también ha sido como una imposición en el marco de las instituciones educativas. Pienso que lo que se ha ido haciendo va ajustándose a nuestra cultura y seguir ajustándolo porque no está hecho, no está escrito para la cultura colombiana. Es claro que en otro contexto el bilingüismo se trabaja desde la multiculturalidad de las aulas de clase. Aquí en Colombia no tenemos casi eso. O sea, en el exterior la cultura de cada estudiante importa. Aquí el docente tiene que estar preparado para enseñar la cultura de otros países donde se habla inglés. Pienso que eso sería como la diferencia más grande y tendríamos que optar por conocer, no necesariamente ir a visitar, sino por conocer y apersonarnos de las diferentes culturas donde se habla en inglés para que los estudiantes puedan
entrar a ellas.